primera alternativa. Que digamos es lo más cercano a la realidad. Estamos de regreso en Plan B y ahora para darle la bienvenida a Martín Vizcarra, a quien podríamos presentar como virtual vicepresidente de la República. Buenas noches. ¿Qué tal? Martín. Buenas noches, Beto. Y también está con nosotros Fernando Tuesta, quien ha sido, como ustedes recordarán, director de la OMPE, ¿verdad? Jefe de la OMPE. Jefe de la OMPE. Y claro, y que tiene pues gran experiencia en estos temas que hoy nos acongojan, nos llenan de nerviosismo a los peruanos. Martín, nos decías que ya ustedes en el movimiento o el partido PPK ya tienen la absoluta certeza de que este es el resultado que se mantendrá hasta el final, que los 50.000 votos que los separan de su rival van a ser finalmente el resultado al 100%. Sí, efectivamente, porque actualmente ya tenemos toda la votación escrutada a través de actas procesadas a más del 99%, ¿no? Me parece que la última información de la OMPE es 99.088, ¿no? Es decir, falta 0.9%, menos de 1% de actas por ser procesadas, de las cuales ya a nivel nacional, a nivel Perú, tenemos solamente medio punto por definir, están ya las actas en un 99.5%, y ese 0.5% que falta de actas están claramente identificadas que principalmente están en Loreto, ¿no? Entonces, en Loreto falta alrededor, en el Perú por procesar, alrededor de 90.000 votos, es todo lo que falta, en todo el territorio peruano, 90.000. Y de ellos la mitad son del departamento, región Loreto. Y el resto está un poquito en Huancavelica y otro poco en Cusco. Y ahí están todos. Todo lo demás ya está procesado al 100%. Y en esas tres regiones, justo Peruanos por el Cambio ha ganado en el avance que se tiene, ¿no? Entonces, podría ser que aumente un poquito la diferencia, o en el peor de los casos, que estemos nivelados, entonces no va a alterar, ¿no? Entonces, actualmente, en información de hace media hora de la OMPE, nosotros, Peruanos por el Cambio, tiene 55.000 votos de diferencia, ¿no? Entonces, quedan más o menos 90.000 votos nacionales, que son de tres regiones que están referidas en que en esas regiones ha ganado Peruanos por el Cambio. Entonces no va a alterar las tres regiones. Adicionalmente, falta alrededor de 70.000 votos del extranjero en actas por procesar. Entonces esos 70.000 votos están básicamente parte en Europa y parte en Asia. En América es muy poco porque ya está casi por haber sido tramitadas y procesadas todas las actas. En consecuencia, ese pequeño porcentaje, menos de 1%, no va a alterar estos 55.000 votos que tenemos de diferencia. Entonces, lo que quedaría ver es las actas observadas. Hay 1.200. De las 77.000 actas a nivel nacional, hay 1.200 que están observadas. Esas 1.200 son, sí, un número importante de votos, 300.000. Pero si vemos cómo están en todo el territorio nacional, de manera, con una distribución que parece que fuera una muestra que recoge la proporción electoral. Hay 400 y pico, 415 me parece en Lima, una parte en el sur, otra parte en el norte. Entonces, más o menos esos 300.000 votos que están en actas observadas, en el mejor de los casos llevarían la misma proporcionalidad, 150.000 para PPK y 150.000 para Fuerza Popular. Consecuencia, y eso ya lo tenemos nosotros, hemos hecho el proceso, porque copia esas 1.200 actas que están observadas, las tenemos nosotros y hemos hecho el procesamiento y va a mantenerse esos 50.000 votos de diferencia hasta el final. Es cuestión de esperar, mañana seguramente tendremos actas observadas al 100% y algunos días más para resolver las actas observadas que también ratificarán la diferencia. O sea, nosotros tenemos absolutamente claridad de que ya está las cosas definidas, a pesar que escuchaba a tus dos invitados anteriores. Haciendo predicciones, claro, que es un poco, digamos, el oficio de ellos. Sí. Quiero consultarle a Fernando si este trabajo de la OMPE ha sido eficiente, célere, o si, como todo el mundo dice, se están demorando demasiado, hay que esperar que los votos lleguen por río, ¿no? De Ucayali, por helicóptero el Braem, y con no sé cuántas conexiones internacionales de Hamburgo. Esto es lo normal, ¿verdad? Es lo normal. Lo que ocurre es que la diferencia es tan corta
puede hacer la diferencia. Mira, la diferencia el año 2011 fue cerca del 4%. El 2006 estamos hablando de cerca de 6% y el 2001 7%. Ahora es menos del 1%. Entonces, en un escenario parecido a los anteriores, digamos, esto ya casi no interesaría, ya había un virtual presidente electo. Y como lo último que llega, efectivamente, siempre es el extranjero, la selva, los lugares más alejados, claro, aparecen como los que van a decidir. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta son las actas contabilizadas. Hay una tremenda confusión. Procesadas. Las procesadas es simplemente las que llegan al centro de cómputo de OMPE, se toma información, pero no se ingresan, no se suman, porque tienen efectivamente una serie de observaciones que es necesario que los jurados electorales especiales resuelvan en qué sentido van los votos que incluyen esas actas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que en una mesa exista un voto impugnado. Eso está en un sobre, pero el resto del acta está completa. Se resuelve ese voto, que puede ser nulo o uno de los dos candidatos, regresa al centro de cómputo distribuidos y esa acta pasa a ser de procesada a contabilizada. Entonces, este porcentaje que conocemos ahora, por ejemplo, en el último informe de la OMPE, es sobre las actas contabilizadas, que es 97 punto y medio, ¿no? Entonces, en realidad lo que falta estrictamente es 2.5. 2.5. Ahora, las dos empresas serias que han hecho conteo rápido, vale decir Ipsos y GFK, daban una diferencia de alrededor de 1.6. Lo que ocurre es que ellos, obviamente, como es una muestra, tiene que haber un margen de error. Y ese margen de error era más o menos 1, en realidad alrededor de 2. Y estamos dentro del margen de error. Entonces, claro, con la reserva necesaria se dice, puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, puede ocurrir cualquier cosa no es mitad-mitad. En realidad es una mayor probabilidad que gane PPK y una menor probabilidad que gane Keiko. Y esto último, siendo menor, no quiere decir que no sea posible, ¿no? Porque si fuera así, en este momento diríamos, ya en realidad sigan contando porque ya tenemos un presidente virtualmente electo. Pero es lo que nos acaba de decir Martín. Bueno, obviamente ellos dicen que les creo que tienen a las actas, aunque el fujimorismo también dice que tiene las mismas actas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar, ¿no? Ahora, hay que rechazar, sobre todo en redes, todos aquellos que de uno u otro lado hablan de fraude. Las posibilidades de fraude en el Perú realmente son mínimas. Felizmente tuve la oportunidad en aquel 2001 en que hicimos una serie de cambios que se han mejorado y ajustados, que es imposible un fraude. O sea, lo que dijo Fernando Olivera el día domingo fue delirante, ¿no? Como él y muchos, en cualquiera de los sentidos. Mira, un fraude, para que tenga sentido, aunque sea un porcentaje pequeñísimo, implica que mucha gente esté involucrada. Eso no es crimen perfecto, digamos, ¿no? Y además tienes que involucrar a toda la OMPE, parte del Jurado Nacional de Elecciones. Algunos dirán, pues, quizás suspicaces, sí se puede. Pero ¿cómo se puede? Para empezar, las actas en la mesa van en 4 destinos distintos de la mesa, en direcciones distintas. Uno al Jurado Nacional de Elecciones, otro a la OMPE, otro al Jurado Electoral Especial. Y la cuarta va a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, donde está el centro de cómputo. Son 4 copias. Así es. O sea, habría que adulterar las 4. Imagínate, habría que adulterar las 4. Los personeros también tienen su acta. Una claro, locura. Pero en realidad las que valen son esas 4. Habría Las que copias, secuestrar un montón de gente. no, además, ese mismo día ya fueron a destinos distintos. Sí, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, aparece 7 actas desaparecidas. No, desaparecidas las que van a la ODP, pero ahí entonces se pide, porque las otras son
las actas de respaldo. Okay. De tal manera que esto es imposible en realidad. Luego hablan de hacker en centros de cómputo. Lo que vemos nosotros... con el voto electrónico, digamos. Ningún partido seriamente ha cuestionado, ni siquiera en la primera vuelta. ¿Recuerdas que se dijo mucho en la primera vuelta? No hubo una sola denuncia. Una sola denuncia. Ya viene cosas de delirio. ¿Recuerdas esto de la señora Lucena, la directora de Venezuela que venía, Tibisay Lucena, que venía con Nadine, ya se había reunido a hablar con Mariano Cucho para que apoyaran? Ella nunca. Teoría de la conspiración. Pero como esas muchas, ¿no? Sí. Martín, has hecho una propuesta que hoy ya en varios programas periodísticos se comentaba, y es la posibilidad de que el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski tenga algún ministro fujimorista. ¿Esto lo has dicho, lo has sugerido? No. Porque se lo escuché a Mario Ghibellini hoy. No, lo que hemos dicho, y es palabras también de nuestro candidato virtual, ya presidente electo para nosotros en función de nuestro análisis de estas elecciones, es de que nosotros, para lograr gobernabilidad en la próxima gestión, necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas. Vamos a convocar a todas las fuerzas políticas sin excepción para que ayuden en la tarea de hacer una gestión eficiente en el próximo gobierno. En consecuencia, para que haya una coordinación y búsqueda de consensos entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tenemos que tender puentes con todas las fuerzas políticas. En el gabinete son 18 ministros. Nosotros pensamos que tiene que haber los mejores ciudadanos, los mejores profesionales que acompañen. Seguramente gran parte de ellos serán simpatizantes, militantes, peruanos por el cambio, pero no limitados solamente a miembros del partido de gobierno. Entonces, es un gabinete de amplia base donde pueden integrar cualquier... Bueno, el propio PPK adelantó que iba a mantener a Saavedra en educación, ¿no? Claro, dijo de que era un buen ministro y que podría continuar. Obviamente todavía eso no está definido. Claro. Era incondicional, incondicional. Podría continuar porque había hecho un buen trabajo. Ahora, Lourdes Alcorta ha dicho ayer, nos han llamado narcotraficantes, va a ser un poco difícil que nos abracemos. No sé quién puede haber llamado. Yo particularmente soy parte de la fórmula. He tenido el cuidado de no dar ningún insulto ni generar ningún agravio con la participación en esta lid electoral. Lo que sí se ha dicho de que existe algunos elementos, algunas personas que estaban dentro de esta composición del equipo de gobierno o de equipo de campaña que tenía algunas denuncias, ¿no? Pero yo particularmente no he generalizado. Nosotros lo que pedíamos era que hay un deslinde, ¿no? Sobre algunas personas que tenían investigación en la DEA, queríamos nosotros un deslinde claro, que no lo veíamos. Quizá pero esa eso fue no involucraba a todos. Quizá esa fue, Martín, una de las razones por las que al final Pedro Pablo prefirió no acudir a la marcha de Keiko no va, porque el eslogan ahí era ni blanco ni viciado, no al narcoestado. Entonces, cuando uno dice narcoestado, implica que es un colectivo de gente que está inmersa en el narcotráfico. Claro. Pedro Pablo estuvo el día lunes, el día previo a la marcha, respaldando la marcha como una manifestación de la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos, recomendando que sea pacífica, pero que puedan expresar. Pero también el día martes, cuando evaluamos dentro del partido, vimos que habían diferentes colectivos y algunos eran quizás un poco excesivos en su análisis y el decir, nosotros queremos ser gobierno, pero ganar democráticamente las elecciones, ¿no? Alguien o algunos colectivos decían que no, que ni siquiera participe en las elecciones la señora Fujimori. Nosotros, si estamos en una competencia electoral, en una competencia democrática, queremos ganar como lo hemos hecho el 5 de junio, ¿no? En consecuencia, por eso, respetando la forma de pensar de todos los que participan en el colectivo, Pedro Pablo dijo, no voy, porque yo no le voy a ganar a Keiko en la marcha, yo le voy a ganar el domingo en las elecciones. Como demócrata que soy, voy a ir y voy a ganar, y obviamente eso es lo que esperamos que haya sido, ¿no?
Fernando, el día domingo se hizo pública una carta del jefe de operaciones especiales de la Policía Nacional dando una orden de inamovilidad o de acuartelamiento a los efectivos de la policía. Y esto no ha sido aclarado en su totalidad. Son 250.000 policías a nivel nacional aproximadamente. Si bien hemos visto fotos de policías ejerciendo su derecho, lo cierto es que si el policía está trabajando, las posibilidades de que no vote o que no pueda, digamos, escaparse y votar son mayores. ¿Cuánto podría un jefe policial dar una orden semejante y dejar a 250.000 de personas sin su derecho a votar? Las Fuerzas Armadas y Policiales están obligadas a prestar en elecciones, incluso se ponen a disposición de la OMPE para la seguridad en el territorio nacional del proceso electoral. En principio siempre ha sido una dificultad desde el 2006 que los policías, efectivamente, imagínate que le toca un local y de acuerdo a las disposiciones y la organización, que salga y se traslade a votar a un local distante. Hasta su distrito. En general es así. Entonces muchos de ellos tienen pues dispensa. Ahora, tú tienes razón cuando ha salido este comunicado, o sea, señalado que existe este comunicado. Yo no tengo conocimiento de que exista uno igual antes, pero claro, ha sido visto como se trata de impedir que los policías voten porque Keiko en realidad ofreció, digamos, 24 por 24 y en consecuencia había ganado un bolsón. No, yo creo que son, digamos, especulaciones en relación a eso, ¿no? Pero me dices que no hay un antecedente de una orden que se haya dado a la policía. No conozco. Por lo menos no en tu época. No, del 2001 al 2006. No, lo que pasa es que en mi época no votaban. Los policías y militares, esta disposición es posterior. a partir del 2006 hay la reforma constitucional, que se permite el voto a los militares y policías. Muchas veces los periodistas tenemos voto rápido, ¿no? Para no hacer cola o dispensa porque estamos trabajando. Pero, digamos, la cantidad es abrumadora. ¿Querías Sí, justo cuando yo vi que hubo esa denuncia, yo inmediatamente preguntaba a cuánto policía he tenido oportunidad de conversar con ellos y todos han votado. Porque supongo que habrá policías que votaron por PPK, ¿no? Claro, y seguramente por PPK como por Keiko, ¿no? Entonces, y todos han votado. Entonces, cuando le pregunté específicamente, la disposición era, obviamente, por las elecciones hay orden de inamovilidad, no pueden viajar. En consecuencia, el policía que no hizo su cambio domiciliario, ese no podía votar, pero el que vota acá se les ha dado facilidades. En consecuencia, o sea, no se puede hablar de 250.000 policías. La gran mayoría ha votado, porque si alguno ha sido cambiado de su sede de trabajo y no hizo el cambio domiciliario, obviamente no ha podido votar. Ellos sí no podían, porque no podían viajar a votar. Sería muy útil que para disipar esta duda, la dirección de la policía diera unas cifras, ¿no? De cuántos efectivos de la Policía Nacional votaron y cuántos votaron por PPK. No, eso no. Ya regresamos, es Plan B. Seguimos aquí en Plan B conversando con Martín Vizcarra, virtual vicepresidente electo del Perú, y también con Fernando Tuesta. Martín, estaba escuchando que dentro de los nombres que se barajan para la cartera, que probablemente sea la más problemática o la más difícil, dada la situación de enorme inseguridad en el país, es la del interior. ¿Gino Costa es la carta fija o existe la posibilidad de que Renzo Reyardo se siente en ese sillón? No, para empezar no hay nadie fijo aún en ningún cargo. Ni PPK. Obviamente, él es el único, él es el único, gracias al respaldo de la población. Ya, no. Pero sin embargo, mira, Beto, tenemos solo 18 congresistas. Ya es una representación muy pequeña dentro de los 130 congresistas. Pedro Pablo ha manifestado al grupo de personas cercanas a él de que él va a tratar de evitar al máximo de convocar a congresistas para ministros, porque sería reducir más nuestra representación parlamentaria. Entonces allí no se queda de congresista. Entonces, eso es en general la apreciación que con toda lógica y racionalidad ha manifestado Pedro Pablo. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a evitar
tomar y va a convocar congresistas. ¿Y esto Gino ya lo sabe o se lo podemos decir por las redes? No, pero Gino, Malas noticias, pero sí, Gino. no, pero Gino es congresista de la República, ¿no? Pero claro, en los últimos gobiernos han habido un montón de ministros congresistas, ¿no? es que normalmente el partido gobierno tenía 40, 50 congresistas, ¿no? Nosotros tenemos 18, ¿no? Entonces, Pero aspiran a tener más, ¿no? seguramente habrá... ¿Cuáles? A ver, los de Verónica, ni de vaina, No, porque han pero dicho que no. En realidad, las diferentes fuerzas que nos han apoyado han dicho que van a hacer una oposición crítica. Entonces, no queremos nosotros hacer una alianza política de gobernabilidad. Yo estoy seguro que vamos a encontrar acuerdos y consensos por temas específicos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos normas para luchar contra la delincuencia, seguramente ahí van a haber acuerdos multipartidarios porque todos queremos derrotar a la delincuencia. Y eso, las propuestas de ley que llevemos, yo estoy seguro que van a ser tomadas en cuenta, o como por ejemplo para reactivar la economía o para luchar contra la corrupción. Entonces, hay temas específicos en los cuales yo estoy seguro que vamos a coincidir, y de eso se trata, buscar la gobernabilidad, ¿no? He leído que Carlos Bruce ha dicho que el programa de gobierno, el plan de gobierno de Fuerza Popular es mejor que el de Peruanos por el Cambio. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, quizás ha sido un exceso de entusiasmo, sí que lo ha dicho, yo no lo he Sí, escuchado. sí lo ha dicho. Yo no lo he escuchado. Está en no lo he blanco y negro, lo ha no, dicho. No sé, no lo he escuchado. Lo que sí hemos dicho en varias oportunidades es que hay varias coincidencias, porque cuando nos decían cómo Frente Amplio va a votar por Peruanos por el Cambio cuando es el agua y el aceite, decía, ¿dónde es? Veamos planes de gobierno, y había muchas coincidencias en el tema de derechos humanos, de libertad de expresión, en el tema de defensa del medio ambiente, en el tema de respeto a la consulta previa. Es decir, había una serie de temas en que había coincidencias, pero decir que es mejor, yo realmente no creo. Hemos hecho un gran esfuerzo para elaborar un buen plan de gobierno, que es el que pensamos llevar como base fundamental. Seguramente en este esfuerzo de concertación tenemos que ceder algunos aspectos para incluir parte de los planes de gobierno de los otros partidos políticos. De eso se trata la democracia, buscar consensos. Fernando, ¿te has cuidado de hablar en condicional siempre cuando te has referido a los resultados? ¿Tú realmente piensas que todavía no hay que cantar victoria? Faltando 1%, ¿todavía PPK no se puede sentir presidente? 2.5, ¿verdad? Por Procesadas contabilizar. y contabilizadas. No, efectivamente. Es verdad, 2.5. Sí, yo creo que hay una mayor probabilidad que gane PPK. Y además, como te comenté, los conteos rápidos de dos empresas prestigiosas, en general han estado muy cercanos al resultado final. No ha habido caso que yo conozca, no ha habido caso, en que se ha invertido el conteo rápido. Pero ciertamente, mira, salvo el año 1962, no ha habido 62, no exista. ¿Qué pasó ahí? Víctor Raúl Ayala Torre y Fernando Belaúnde Terry lograron 32% de los votos con una diferencia de décimas muy pequeña, pero que no llegaron al tercio de los votos. En consecuencia, quien debía elegir presidente de la República en aquella época, bajo la Constitución de 33, era el Parlamento, pero no solamente de ellos dos, sino de los tres. Vino el veto militar a Ayala Torre desiste de postular, en el Congreso me refiero, y dar apoyo a quien increíblemente había sido su opositor, que era la Unión Nacional Odrista, en ese momento el partido más conservador, y devino en golpe de Estado. Fue el año 62. Allí fue lo más cercano, y luego en esta oportunidad. Pero han habido casos, Beto, en América Latina hace relativamente poco, donde la diferencia sí es muy, muy pequeña, y ahí lo importante es que quien salga derrotado acepte la derrota. Eso es fundamental, ¿no? La OMPE, Beto, ha dado hasta la fecha alrededor de 18 avances. En los 18 da ganador a PPK. Seguramente faltan 2 más para llegar al 100%, y obviamente, no es que haya alterado, no es que mira que va ganando Keiko, en todos, desde el día domingo a las 8 de la noche que dio su primer avance, el 36%, ganador virtual PPK, y ahí se ha dado en todas los informes de la OMPE. Así que no tenemos ninguna duda de que hay que tener un poquito de paciencia. Felicidades por eso. No, gracias. Gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros nos despedimos esta mañana y lo dejamos con 24 horas. Chau.